A ver, vamos a ver, hay una carpeta que dice que se llama Usemich, ¿no? Hacia allá abajo, Usemich. Esa, por favor, de ahí. Esta. Gracias. Y bueno, Killer Conference, nos vamos rápido un vistazo para que vean ya de lo que estoy tratando de hablar. Esto nos vamos a ir medio entendidos, si quieres con previsualizaciones para que no se tarde mucho en los archivos, pero como vean. Bueno, esto que se desplegó ahora es una publicación, como mencionaba Ricardo. Yo en la universidad hice cineclub, que no sé si aquí acostumbren a hacer cineclub, pero es algo muy recomendable que les convino a realizar. ¿Por qué? Porque un cineclub, para empezar, puede conformar en su organización no solo alumnos, sino maestros y diversas personas de la comunidad. Y luego el cine se vuelve un pretexto para reunirnos, para hablar y para convivir. Ojo, al cine vamos a ver películas, pero al cineclub vamos a convivir alrededor de las películas. Y entonces ahí recuperamos lo que perdemos en el cine comercial: platicar sobre la película, informarnos sobre la película e inclusive apropiarnos de la película para hacer este tipo de cosas. Bueno, a esto le llamamos Zoom Politicón. Se llamaba la revistita, no sé si puedes pasar a uno antes o ver esos varios. Esa es la portada. Entonces yo, de alguna manera, como universitario en ese entonces, tenía mi participación con ustedes en las clases, pero organizaba con otros compañeros el cineclub, y eso me hizo, ahora lo veo al paso del tiempo, en ese entonces no lo veía, pues me fue enfilando hacia mi objeto de estudio. Me fue en ese momento, al hacer este tipo de publicaciones, pues me fui dando cuenta que hacía falta mucha información y mucha investigación, ¿no? Entonces fueron como las ventanas donde me empecé a dar cuenta que había que meterle mucho, ¿no? Hay un texto, etcétera. Si quieres pasamos a las otras carpetas también, ¿no? O sea, está bueno, miren, entonces eso, ¿no? Empecé a hacer mi tesis. Para hacer una tesis tienes que investigar un montón. Entonces se me atravesó una oportunidad que, al buscar al santo, al hijo del santo y a su familia, para plantearles pues una entrevista para procesarla para mi tesis, cuando conocí a su oficina, estaban organizando la inauguración de esta estatua en el pueblo natal del santo, que es Tulancingo, en Hidalgo. Entonces, por ahí del 99, ahí tiene la fecha, ya era el 2000, sí, era el 2000, se inaugura esta estatua. La oficina del hijo del santo me invita a ir a la inauguración. Me recuerdo en un camión especial para la prensa, y también iban invitados especiales, iban luchadores de la época del santo que todavía sobrevivían hace 20 años. Huracán Ramírez, Dorrell Dixon, que todavía vive. Entonces imagínense, yo les cuento esto porque, como un interesado en un tema, lo vas siguiendo ese tema, y en ese seguimiento pues te encuentras con los personajes y la gente que puede nutrir tu tema, ¿no? Entonces esa vez me invitaron a esa inauguración, y en esa camión iba el fotógrafo de la revista Boxing, Javier Muñoz. Entonces simplemente comencé a hablar con él en el bus, y me dijo, bueno, ¿y tú qué haces? ¿No? Estoy estudiando el cine del santo, quiero hacer una tesis. Y así de inmediato me dijo, oye, ¿no quieres colaborar en la revista Boxing? O sea, yo iba nada más a ver la inauguración de la estatua, que vimos que, por cierto, la gente le puso el E.T.
y después ya se cambió la estatua por una de bronce, así ya saben más de las que conocemos heroicas, pero pues si vieron la imagen anterior, pues era más rústica, la gente le agarró carrilla y la cambiaron. Pero bueno, pues entonces ahí, pues yo así como Javier me dijo inmediatamente que si podía colaborar en la revista, yo inmediatamente le dije que sí. Y eso, ahí estuve un año colaborando creé una columna que se llamaba El Cinelátero, para hacer cada semana una reseña del cine de luchadores. Bueno, ahí descubrí que el cine de luchadores mexicano tiene más de 350 títulos. Entonces, había material para que cada semana hablaras de una película de luchadores. ¿Y qué creen que hice? Pues que elegí no hablar en ninguno de estos cineláteros, en ninguno del santo. Porque dije, bueno, pues hay que investigar lo demás, el contorno, vamos a decir, todo lo de alrededor, porque no solo el santo hizo película. Entonces, Blue Demon, ahí lo tenemos, Mil Máscaras, Super Santo, los Campeones Justicieros. Entonces, me obligué de alguna manera para conocer más, no para evadir un tema, sino para conocerlo más, no hablar de ninguna película del santo, que el santo solo tiene 54 películas, ¿no? Y es uno de los actores pues, más prolíficos en cuanto a protagónico del cine mexicano. Bueno, ahí tenemos a Neutrón, que por cierto es un personaje que surge del cine, Wolf Rubinsky lo interpreta, y luego pasa a la lucha libre, y la lucha libre tiene su propio Neutrón, y entonces me empiezan a interesar esos cruces culturales entre lo que aporta la lucha libre al cine y el cine a la lucha libre. Y entonces durante toda la historia de la lucha libre y el cine hay este tipo de intercambios, y a lo mejor el que más conocen ustedes es Nacho Libre. ¿Alguien ha visto Nacho Libre? Levante la mano que no ha visto Nacho Libre. Los que no tienen tarea pendiente, pero Nacho Libre, ok. Nacho Libre se basa en la vida de Fray Tormenta, que sí fue un sacerdote, es un luchador sacerdote en retiro ahora, pero que tuvo su casa de orfanato, que mantenía a los huérfanos, y él en su un poco inocente idea cree que meterse de luchador va a ganar mucho dinero para sostener el orfanato, a la manera del box, creyendo que se ganan las mismas cantidades. Entonces él se vuelve Fray Tormenta. ¿Pero de dónde se vuelve Fray Tormenta? Pues de unas películas que hay del 54, que son El Señor Tormenta y Tormenta sobre el Ring, en donde el actor Eric del Castillo interpreta a un sacerdote que se mete de luchador para sostener a su orfanato. Entonces, en la vida real, Fray Tormenta ve esta película y decide hacer lo mismo. Y luego la vida de Fray Tormenta inspira a Nacho Libre, a una manera más pues, de comedia, ¿no? Que lo ha visto. Pero es este cruce constante de fenómenos entre el cine y la lucha libre contaginándose, vamos a decirlo así, o contagiándose, ¿no? Bueno, pasamos a otra carpetita, que, bueno, esta de la incluyen en la biblioteca de la UNAM, nada más si quieren vemos una foto. Bueno, ahí es por eso que les digo, o sea, mi tema era el santo, y mi tesis ya muy clara era el santo, escrita, todo. Entonces, pero yo ya me iba por, no sé ninguna, entonces, pues bueno, que sirva solo la anécdota de que pues conocí a Blue Demon, a la leyenda viviente en ese entonces todavía, y lo invitamos a la Filmoteca de la UNAM a hacer una charla que en ese entonces se llamaba Ven a tomar café con Blue Demon. Entonces, pues ya eché esa charla en la Filmoteca de la UNAM, siendo estudiante, ¿no? Como ustedes,
propuse a la Filmoteca llevar a Blue Demon y no podía creer que nunca se lo hubieran pedido. O sea, la verdad, ¿no? O sea, pues una persona pues con muchas películas. Y bueno, después pues esa ya salí de la universidad, les digo, no me titulé inmediatamente, no sigan ese ejemplo, en serio se los recomiendo mucho, pero entonces el estar ya inmiscuido en la lucha libre, pues me empezó a generar más inquietudes, y entonces planteé hacer un festival de lucha libre en el año 2003, que fue el primer festival de lucha libre, ahora hay bastantes, en el que intentamos reunir, si quieres vemos las fotos así ráfaga, conferencias, que ahí tenemos una primera conferencia de las luchadoras, fíjense, en el 2003 con Amapola enmascarada, la señora Lola González, una historiadora Guadalupe, ahí no me acuerdo ahorita, perdón, Estela Molina, que además fue la primera referee, mujer, y Tania la guerrillera. Entonces, bueno, ese es el antiguo Museo del Chopo. ¿Quién conoce el Museo del Chopo en la Ciudad de México? Bueno, ya no es, eso es el 2003, ya no es así, ya es, lo remodelaron en 2010, me parece. Entonces, convertimos el Museo del Chopo y ese foro que le llamaban el dinosaurio, porque el Museo del Chopo fue el Museo de Historia Natural en la Antigüedad de México, en la primera década del siglo XX, y entonces ahora pues es un museo y lo volvimos una arena y un mini museo. La primera foto que vieron, de hecho, hay unas máscaras, y entonces esas máscaras son de la colección de Christian Simek, que hoy en día pues es el coleccionista más importante del mundo con el tema de la lucha libre, y organiza exposiciones en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces esa fue la primera vez que alguien lo invitó a mostrar su colección. Y miren, todo esto se los menciono no por decir yo hice la primera, no, sino que vean lo importante que es tener una propuesta en la que otros individuos se puedan conectar, y entonces también de ellos surgen propuestas y todo eso nos enriquece, se supone. ¿Por qué? Pues porque estamos interesados en un tema que toda la teoría dice que es parte de nuestra identidad y nuestra idiosincrasia, que la lucha libre es parte de la cultura mexicana. Bueno, pues vamos a descubrir por qué, no nada más nos quedemos en la cantaleta de la lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hemos aportado? Pues el diseño de máscaras, la parafernalia justo de toda la disciplina deportiva que ellos hacen. Y vean ahí el Museo del Chopo vuelto una arena con las caras más contentas que yo he visto en unos universitarios. Entonces, bueno, esto era para mostrarles, si quieren vamos a la otra carpeta, cómo me fue llevando esto de solo hacer una tesis. Y digo, sí confieso que yo no es que hubiera dejado de hacer la tesis, sino que dejó de ser mi objetivo primordial al ver todo lo que me estaba abriendo. Pero entonces dije, si esta tesis es así, pues después de que haga todo esto, pues va a ser así. Y sí, terminó siendo pues la suma de todas estas experiencias. Bueno, ese es el nacimiento y muerte de Orlando Jiménez, el nacimiento de Killer Film. Ese día nació de Killer Film. Fue la primera conferencia que di en el antiguo Museo de San Ildefonso, cuando todavía estaba la Filmoteca de Londres. ¡Qué viejos estaban! Bueno, el antiguo colegio de San Ildefonso ya ni siquiera funciona esa parte para la UNAM, para oficinas, ¿no? Entonces, ahí estaba la sala cinematográfica Fósforo, que Fósforo era
el seudónimo de Alfonso Reyes como crítico de cine. Y entonces ahí tuvimos la primera conferencia con Elsa Cárdenas, que es una actriz que todavía vive, que protagonizó unas 10 películas como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Ese día también fue el Güero Rangel, que fue un referee muy legendario de la lucha libre, muy respetado. Y por cierto que también tengo un buen recuerdo de eso, porque me acuerdo que él al principio fue como una persona muy como cerrada, y fíjense, es por eso que les comparto esto, porque ellos mismos de la lucha libre no podían creer que la universidad los tomara en serio. O sea, no podían creer que decían, oye, me preguntaban, oye, ¿por qué haces esto? Porque nunca nadie había hecho que reunirnos, llevarnos a la universidad, que habláramos de nuestra carrera. Pues la respuesta es muy sencilla y yo creo que ustedes la tienen ahorita en la cabeza. Pues es parte de nuestra cultura, simplemente. Y pues se supone que las ciencias sociales, pues estudiamos, entre otras cosas, pues la cultura. Entonces, bueno, ahí fue esa conferencia con Pepe Nava también, autor de Quiero ver sangre, que en ese entonces ya estaba en proceso, mi querido Gabriel Rodríguez. Y bueno, esas fotos además son, si vieron, como no son ni fotos, son en la hoja de contacto de los negativos, en blanco y negro. Les explico, antes no todo era digital, sino que había unos negativos, ¿no? Y esos negativos tenías que revelarlos y hacías varias copias de fotos. Entonces, pero si no querías hacer todas las copias, primero hacías una hoja de contacto con todas las tomas y ya ahí elegías cuál ibas a hacer, cuál era la buena, ¿no? Pero podías hacer esa hoja de contacto y eso es un pequeño escáner. Entonces, bueno, ahí la calle de San Ildefonso, ahí si ven, la máscara ha cambiado un poco, también en ese entonces era solo oscura como la sala de cine y la bobina, ¿no? Entonces seguimos, si quieres, a la que sigue. Y bueno, entonces la siguiente aventura fue ir a organizar a la Universidad de Essex en Inglaterra un evento de lucha libre y arte sobre la lucha libre. Todo esto, ¿por qué? ¿Cómo llegué ahí? Bueno, pues como ustedes ya vieron, como la experiencia de organizar un festival, de escribir en una revista, investigar, conocer a los personajes, pues ya hay gente que comienza a confiar en ti, en tu trabajo, ¿no? Entonces, Demián Flores, el pintor juchiteco, que fue uno de los pintores que invité al Museo del Chopo a exponer, me dice un año después, oye, pues yo vi que produjiste ya toda una cosa tremenda. ¿Podrías hacer eso en Inglaterra? Yo, bueno, ¿hay luchadores allá? Fue mi primera pregunta. No. Ah, bueno, entonces hay que llevarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, por cierto, el que en ese entonces era el embajador de México en Inglaterra, Ignacio Durán, que no sé si viva aún, pero él es productor de cine y había producido una película muy importante, anótenla, la pueden ver online, de hecho en un canal gratis que se llama Nuestro Cine, que acaban de inaugurar. La leyenda de una máscara, anoten esa película, La leyenda de una máscara, es para mucha gente, no solo en México, sino pues de la cinefilia mundial. Muchos dicen que es la mejor película de luchadores. Ahí se las dejo a ustedes. Pero bueno, entonces Ignacio participó como productor en esa película, tenía algo que decir. Y El Hijo del Santo y de Killer Film. Y luego vean esa foto porque, bueno, la idea era hacer un ciclo de cine, la exposición de pinturas de Demián Flores y una lucha libre. Se realizaron dos encuentros y yo elegí para llevar al Hijo del Santo y a Blue Panther. Los dos todavía luchan, pero en ese entonces pues era como que si a ti te gusta el fútbol, si a ti te gusta el ballet, si a ti te gusta el teatro, no sé qué te gusta, pero sabes apreciar de eso,
lo que te gusta. Entonces en la lucha libre es lo mismo, a los que nos gusta la lucha libre observamos el grado de ejecución de los movimientos, la experiencia, todo eso lo observamos y entonces yo en ese momento yo creía que los mejores eran Blue Panther y el Hijo del Santo. Solo regresa tantito a la anterior, que bueno, es que bueno, la Universidad de Essex nos llevó, pero en Essex no hay hoteles y nos hospedaron en casas de la gente. Entonces a Blue Panther un día yo iba así en la calle y veo una ventana y esa es la máscara de Blue Panther al revés, secándose ahí en una casa en Inglaterra. Pues, ya fui, toqué, pues ahí estaba, ¿no? Pues sí, mira, aquí me hospedaron, ¿no? Pues, pero ahí en un suburbio, ¿no? Pues fue súper chistoso y por eso le tomé foto. No, si quieres, y este es Demian, ¿no? El gran Demian Flores, también googleé esa gran obra de este muchacho. Y bueno, él pues fue también el culpable de que fuéramos a eso. Ahí está una cena que nos ofrecieron en la Universidad de Essex, de la cual lo más impresionante para mí, bueno, hay una foto del maestro Lagunero ahí con un cuadro como del siglo XVI. Pero en esa cena, desgraciadamente no tengo una foto, pero fue Susan Sontag. O sea, Susan Sontag, que es una teórica, creo que ya no vive, pero es la teórica de la fotografía, muchachos. La teórica. Pues fue solamente a cenar con nosotros porque quería conocernos. O sea, la cena era solo entre el rector y no sé qué. Y nos dijeron, no, va a venir Susan Sontag. Bueno, el Hijo del Santo y Blue Panther pues no sabían muy bien quién era, ¿no? Pero yo que si estaba estudiando eso, pues me quedé de hacer eso. No, ese no es Susan Sontag, era una de las organizadoras y ahí ya le está poniendo la máscara del santo, del Hijo del Santo, al rector de la Universidad de Essex. O sea, ahí ya ganamos. Pues bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, si ahí está toda la cena. Ahí está Susan Sontag. Ahí está. Sí tenemos foto. Ay, creí que no tenemos. Pero bueno, entonces seguimos un poco. Ahí fue la cena, el santo. Ahí Demian explicándole, pintor, por qué llevaron la obra de la lucha libre a la Universidad de Essex, ¿no? Entonces, bueno, ya. Y la conferencia que dimos sobre el cine de luchadores. Y de hecho de ahí salió una piececita que me eché hacia la limón porque en un momento tenía la cámara y empecé a entrevistar al Hijo del Santo, pero le dije, a ver, vamos a hacer de cuenta que tu papá te posee ahorita, que llega su espíritu y lo voy a entrevistar a él. Y entonces le hacía las preguntas así, oye Santo, pero el Hijo del Santo contestaba como si fuera su papá. Sí, porque yo llegué a la Merced siendo muy niño, no sé, es algo loquísimo. Pero bueno, ese video se llama Medium y me lo adquirieron de la Universidad de Essex, ¿no? Como colección para la colección de videos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la conferencia, todo lo que vimos ahí, las pinturas, la Universidad de Essex, que por cierto la Universidad de Essex en Inglaterra es la universidad que tiene la colección de arte latinoamericano, tanto contemporáneo como de otros tiempos, más importante de Europa, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ese lugar se llama Colchester Art Center y era una iglesia de estilo normando que ahora es un centro cultural. Entonces fue muy bonito que ahí tuvimos una lucha libre. Y bueno, yo bajo la máscara también deben de saber que hay un referee. Entonces esa vez yo fui el referee de las luchas que llevamos. Ya ayer contaba algunas anécdotas de cómo se la puede pasar uno enfermo de temperatura con esos compromisos encima y viéndose de repente en el ring, ¿no? ¿Qué fue eso? Bueno, la quinta muestra de cine latinoamericano de Lleida, España, ¿no? En Cataluña. Bueno,
pues eso, ¿no? En Europa, bueno, yo viví en Francia un año, de 2000 a 2001, me fui de intercambio de asistente de maestro de español a Bretaña. Entonces, pues, sé francés y pues estuve relacionado con Europa bastante tiempo. Entonces, pues en Cataluña, en España, está la única muestra de cine latinoamericano y me invitaron a hacer un ciclo del cine del Santo. Entonces ya llevamos las películas a un cine que no me acuerdo, ese cine súper clásico y bueno, ese es el catálogo de la muestra que se llamaba la zona de culto y ese año lo hicimos del Santo y al otro año me volvieron a invitar pero lo hicimos de un director de cine español que se llama Juan Fernández Serrador, que hizo Historias para no dormir y ese tipo de películas de terror, ¿no? Pero eso fue las películas que llevamos, que en ese entonces a mí en el escaneo no le di el flip, pero bueno, ese es el catálogo, ¿no? Entonces si quieres pasamos a otra, o sea, esto es como, fíjense aquí, quiero que sepan cómo mi tesis pues no estaba calificada aún, no me había recibido, pero ya la información y la investigación me estaba dando para todo esto. Entonces me invitaron a Brasil también, ahí con el querido Teddy Boy Marino, que es como el santo, o era como el santo de Brasil. Bueno, era como el santo y como Chabelo, porque era como un santo y Chabelo, porque conducía un programa de espectáculos, pero era luchador. Y hay una copia que se lo llevé de regalo, la obra de Demián, que pues como la pegó en Inglaterra, la Secretaría de Relaciones Exteriores le dijo, oye, nosotros llevamos tu obra, si quieres, a todas las embajadas que podamos, y a donde puedan, pues te invitan. Entonces esa vez no pudo ir él y yo fui. Y él es Felipe Ehrenberg, un gran artista mexicano que en ese entonces era el encargado cultural del Consulado de México en Río de Janeiro. Entonces él fue esposo de Lourdes Grover, ¿no? De que creo que no hemos mencionado en esta charla. Y bueno, ese es el cónsul de México en ese entonces en Río, que es un poeta, Andrés Ordóñez, y pues ese ya se enmascaró de Kimmerfield. Ya anda ahora en España, creo que es director de la UNAM en España. Y bueno, pues ahí la selfie y con el gran Teddy Bormarino, increíble, me recibió de Andrés. Esa experiencia, déjenme decirles, compartirles que fue fantástico, que llegar a Río de Janeiro, a Ipanema, ahí a la playa y donde vivía él, y que alguien llegue y te abra sus archivos, que te deje ver sus recuerdos, sus álbumes, sus pósters y todo lo que guardaba él fue fantástico. Entonces, bueno, eso en Río de Janeiro, ahí pues con cobertura, esa es la obra, pues, no perdamos de vista que es la lucha libre, es arte y es la lucha libre también, ¿no? Y bueno, pues ahí las medios, etc., ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a otra carpetita. Allá no hubo lucha. Bueno, fue en esta, es que esta sí vale la pena que en este relato. O sea, en el Centro Cultural Banco de Brasil, donde pasamos las películas, estaba este güey con esta playera. ¿Qué? O sea, no lo sé. O sea, así pasan las cosas. Pero este es un brasileño que ni siquiera iba a la exposición. Estaba ahí en ese centro cultural haciendo otra cosa. O sea, hasta ahorita todavía me sorprendo. Pero bueno, ya pasamos a otra carpetita, pero eso fue bastante sorprendente. Bueno, entonces tenemos que después me invitaron el gran evento. Pon el flyer de ese azul, el otro. Bueno, está bien ese. Bueno, me invitaron a la Casa de América, que pues es uno de los
lugares más importantes de España en cuanto a centros culturales. Y ahí organicé un ciclo de cine, también que ahorita vemos el cartel de las pelis, pero ahí volví a llevar lucha libre y llevamos al Hijo del Santo contra Scorpio Junior, y ahí está el referee Orlando el Furioso, ¿no? Que también se empezó a volver parte, pues, como de estos espectáculos, ¿no? Y esta oferta cultural. Este fue el ciclo de cine en Casa América. Y bueno, vean, fueron 6 peliculitas, entre ellas estaba La Leyenda de una Máscara, de José Buil, que les mencioné ahorita. No se alcanza a ver muy bien, pero también, por ejemplo, ahí llevamos un cortometraje que se llama Un rudo oficio, que es sobre las luchadoras, y dura como 15 minutos. Está filmado en 16 milímetros, y el realizador es Rodrigo García. Fue su tesis, porque él es hijo de Gabriel García Márquez y es un cineasta muy famoso en Hollywood, pero él estudió en el CUEC, en la UNAM, y su primer peli es de luchadoras, es un cortometraje, Un rudo oficio. Entonces a eso nos dio para divertirnos. A ver, ¿eso qué es? Mira, a ver, vamos a ver si tiene sonido. No se escucha este, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues lo bueno que han escuchado mucho mariachi en su vida, y pues eso es como se puso el ambiente ahí en la Casa América, que por cierto era la fiesta de verano, es un evento muy esperado en Europa, y es un orgullo porque esa sala que se llama Gabriela Mistral, hagan de cuenta, es como esto, y del piso salen las butacas, o sea, lo puedes ir adaptando, y solo cabían, se supone que 500 personas, y ahí hay 1000 personas, y afuera se quedaron 2000 personas, o sea, fue algo impresionante, ¿no? Bueno, ahí creo que son unos tipos de un canal de televisión. A ver, adelántale un poquito, ahí más hacia el final, a ver si ya vemos a las figuras, así como está. Entonces, ahí los catorrazos, ¿no? El arte de la lucha. Entonces ahí, pues era la locura. No tenemos el audio, pero eso era ensordecedor. Y pues vean, además había muy poquito espacio, entonces vean lo que se atrevían a hacer estos. ¿No? Y bueno, pues, ¿cómo decirles, no? Que pues, la gente lo disfrutaba mucho, ¿no? Esa vez salimos a la calle, recuerdo, al otro día, y todo el mundo reconocía a Scorpio en Madrid. ¡Ah, el escorpión! ¡El escorpión! Entonces, bueno, ya de otra vez, entonces pues, la gente feliz. Entonces pasamos a otro carpetita, que es el Carnaval de las Artes de Barranquilla, que también nos invitaron, ese es el catálogo. Y el Carnaval de las Artes de Barranquilla es un lugar muy interesante, porque ustedes han oído hablar seguramente del Carnaval de Barranquilla, que es patrimonio cultural de la humanidad. Pues un poco antes de que suceda el carnaval, sucede esto del carnaval cultural, y se pone igual de bueno, ¿no? Entonces ahí, ese señor era Eugenio Ramos, el boxeador cubano, que es, ¿cómo se dice? Funestamente famoso porque mató a un rival, o sea, accidentalmente en el box mató a un rival, y eso lo volvió muy famoso, pero él se retiró, se volvió alcohólico y luego regresó al box. Entonces ahí estaba contando su historia. Y luego llevamos al Hijo del Santo y al Grupante, y pues ahí me tienen ya también de pobre voluntario, ahí dicen, ¿no? Claro, no había ningún otro voluntario. Entonces, fíjense las personalidades con las que compartimos esa edición.
ay, ¿por qué se me olvida ahorita? Bueno, La Prohibida, que es un transvesti de España. Joe Arroyo, o sea, que si no conocen a Joe Arroyo, amigos, entren al Spotify. Y la chica de allá, la de la silla, es la actriz, esta famosa brasileña del cine porno. No me acuerdo ahorita, pero esta es súper. Entonces, vean la cantidad ahí de seres que nos reunimos, ¿no? Entonces, bueno, Multiminio dio su. Es un carnaval muy bonito porque es para hablar, o sea, llevan a las personalidades a hablar. Y el Teatro Amira de la Rosa, que es un teatro art déco, se llena de gente que quiere ir a escuchar. Entonces eso lo dejo ahí también sobre la mesa porque creo que es muy importante el tener espacios y el nosotros ceder a esos espacios en los que vas a escuchar nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí estos cuates ya sabes, haciendo un poco de performance sobre su rivalidad, que esa vez ya, esa sería otra conferencia, lo que pasó tras bambalinas. Entonces, bueno, ya como él no se la quería hacer, ni él a él, pues me agarraron a mí, ¿no? O sea, y bueno, pues sí tuve que sentir en carne propia la de a caballo y rendirme. No, qué bárbaros. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Pues fue parte de la experiencia, ¿no? Entonces luego, la noche del Santo en Bogotá, pues ese mismo viaje lo aprovechamos, me fui a Bogotá, pero fíjense, o sea, me fui a dar una conferencia, pero me fui a investigar. Si quieres me pasamos las fotos, ahí tienes el. Y entonces este es un ex luchador ecuatoriano que vivía en Bogotá, La Sombra Espinosa. Entonces este es otro que me invitó a su casa y órale, a ver todos sus archivos, ¿no? Si quieres pásale un poquito del tipo de cosas que les hablo, fotografías, máscaras, programas, o sea, todo esto es la historia de la lucha libre colombiana. Y en Colombia no hay un libro, bueno, sí hay, ya recientemente, pero no dice nada. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas que yo seguía investigando y un poco tras las huellas del santo, porque el santo luchó en Colombia, el santo original, y hay unas anécdotas de oro. Entonces, pues ahí estuvimos con, ahí yo mis apuntes, ¿no? Sigo siendo de apuntes, aunque haya ya muchas distanciaciones. Bueno, entonces pasamos a otra carpetita. Eso fue Bogotá, era un homenaje a Sato en la antigua Cinemateca. Tenemos Biarritz, que es un festival de cine muy importante, Biarritz América Latina, y ahí lo que llevé fue también otro ciclo de cine de luchadores y llevamos una lucha libre entre Casandro el Exótico y Sangre Azteca. Y las fotos, pues creo que el fotógrafo estaba un poco tomado o algo así. Pero bueno, esto fue esa experiencia en Biarritz, que además pues, es un sitio muy famoso en Europa por veraneo. Y bueno, ahí fue otra experiencia más. No sé si hay unas fotitos más del evento. Miren, pues ahí está Arcelia Ramírez, la actriz Arcelia Ramírez. Esa vez hubo una cena, a ver, vamos a ver, aprovechando que no se oye, podemos ver y yo hablar. No, Operación Lucha Libre. Bueno, Fanny, una amiga francesa, ahí Orlando el Furioso recién cortado el pelo, y pues vámonos a la lucha libre, ¿no? Entonces, Sangre Azteca, y vean el escenario, es una ciudad europea ahí de veraneo, y pues parte de rebozo, y bueno, pues la diva, ¿no? Que no sé si han visto la película Cazando el Exótico, que es una película de lo más reciente que podríamos considerar del cine de luchadores, ¿no? Con Gael García del año pasado.
Entonces, bueno, ahí a estos señores se les invita a hacer eso, se les lleva a eso que están viendo. A nosotros nos puede parecer más familiar y sobre todo a los que nos gusta mucho, pero para esas personas, queridas compañeras y compañeros, es un regalo, es un descubrimiento. Y también fueron muy bonitas experiencias porque al final la gente se acerca y te agradece. Gracias por haber traído esto, nunca pensé que surgiera. Entonces, bueno, ahí nos vamos a la otra cartita. Bueno, Terror del Rudo. Bueno, ya acabo de mencionar, a ver, Biarritz fue en 2010, ¿no? Ah, sí, 2010, y tengo el pelo corto porque me titulé ese año. O sea, ese año, en 2010, ya por fin hice el examen profesional, ya me titulé, pero le prometí al santo que si me titulaba, me rapaba. Entonces ya me titulé y me rapé y luego ya me empecé. Entonces, en 2014, el Festival Macabro, que es el festival de cine de terror más importante de México, me invitó a hacer una curaduría. Y es esta curaduría que yo le puse Terror del Rudo, con 10 películas de lucha libre y terror. Pero pues ahora sí que fíjense, ustedes ya vieron un poquito lo que yo venía haciendo, en dónde tal. Pues hasta 2014 me invitaron a México. ¿Qué onda? O sea, hasta el 2014 los festivales de cine y eso ya de México ya voltearon por fin al terror, ¿no? Y entonces esas son las películas que seleccioné y el catálogo. Aquí les traigo un poco del catálogo, de los catálogos, porque me parece que también es la manera en donde queda, ¿no?, el testimonio, pues, del trabajo. Entonces, bueno, estuvo incluido Tinieblas, le hice una entrevista en la Cineteca Nacional, que fue increíble, porque Tinieblas, no sé si aquí hay fans del cine de luchadores, pero también interpreta a un personaje muy famoso, muy de culto, que es la momia Satán en la película Las momias de Guanajuato. Entonces, bueno, para los fans eso es como la locura. Hay un videíto que pues, seguramente trae un poco como de lo que hicimos. El Panteón San Fernando también fue una sede. El Panteón San Fernando es muy importante históricamente. Bueno, el homenaje a Tinieblas y a Luce, ese es el Panteón San Fernando, y ahí proyectamos una película de Blue Demon. Ahí en ese panteón está Benito Juárez, Leona Vicario, varios personajes históricos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco de Terror del Rudo, que al año siguiente publicamos el libro, un libro con todo eso, y se llamó Terror del Rudo, y se agotó también, y espero poder tener una reedición próximamente. Pero bueno, entonces aquí otro personaje, fíjense, aquí ya no es el santo, no es Blue Demon, como el cine mexicano nos da para mucho. Y bueno, ¿qué decir de todos los cineastas y personalidades con las que convives en un festival así y todo lo que puedes aprender? Para los que les gusta el cine, les recomiendo mucho que se inmiscuyan en los festivales, porque son una manera de aprender demasiado. Así aprendes de lógica, de organización, logística, organización y además pues de cultura cinematográfica. Pasamos, si quieres, a lo que sigue. Ahí Edna Campos, la directora de Macabro. Bueno, antes de Macabro, yo fui crítico de cabecera, vamos a decir, del festival Cinema Zombie Fest, que se realizaba en Bogotá, ya no se realiza. Entonces ahí fui como 5 años seguidos a hacer un ciclo de luchadores. Y una vez hice este taller también, que tenemos ahí listo para los niños, que se llama, allá le pusieron Haga su máscara, pero se llama Descubre tu máscara, ¿no? Entonces ahí
Es una dinámica que hago con los niños para que inventen su propio personaje. Bueno, la leyenda del cine de terror colombiano, Jairo Pinilla, por ahí hay una película también de él si quieren buscar La venganza de Jairo. Andrés García Bolaño, un director argentino asentado en México, también con muy buenos resultados en el cine. Hay Miguel Alvear, que es un artista ecuatoriano, y fíjense lo que les digo, o sea, eso es en Bogotá. Él fue de invitado, yo fui de invitado, pues ahí conté que estaba haciendo mi documental Azteca Bogotá, y pues al año que entra lo fuimos a estrenar a Ecuador. O sea, Miguel me dijo, ahí estaba yendo muy interesado, dijo, pues yo hago en Ecuador un festival de cine de bajo presupuesto, porque pues mis películas son eso, guerrilla, haz con lo que tienes y con lo que quieres. Entonces, al otro año nos fuimos a estrenar el documental en Ecuador, pero todo empezó ahí. Y de hecho, eso fue lo que a mí me obligó a terminar el documental, porque no acababa. Entonces, bueno, libros, autores, toda la gente hermosa que conoces, Tonatiuh Loza, director de Necros, de la película se llama Necros, él es el director, el querido Tonatiuh, y falleció el año pasado, desgraciadamente. Y bueno, los directores del Cinema Zombie, Rodrigo y Pablo, que son unos personajazos famosísimos en Colombia. Pues bueno, pues eso es lo que íbamos a hacer, las películas, pasarlas en eventos especiales o en las sedes. Y bueno, ya regresé a casa, si quieren, sí, regresé a la Facultad de Ciencias Políticas. A ver, eso que fue. Sí, bueno, son varias. En 2010, si quieres saber la primera, es el año que me titulé, entonces regresé, por eso regresé a la facultad. Y cuando regresé, pues ellos me dijeron, oye, pues has hecho en Europa, has hecho aquí, acá, pues haz aquí en la. Pues ustedes aflojen, ¿no? Con gusto, ¿no? Entonces ya hicimos un evento en la Facultad de Ciencias Políticas que se hizo 3 años seguidos, se llamaba La lucha sigue en políticas. Pues el primer evento se lo dedicamos a los luchadores con los que yo había ido a Europa y tal. El segundo año se lo dedicamos a las luchadoras y el tercer año se lo dedicamos a los luchadores exóticos. Y bueno, ahí el auditorio de Ricardo Flores Magón, y pues bueno, para mí sí fue una satisfacción muy grande llevar a mi alma mater, a mi escuela, pues todo lo que habíamos llevado a otros lugares. Y la verdad, pues vean ahí la gente, o sea, nos empezamos como a acostumbrar a las masas de una manera bien voluntaria. Y bueno, pues esto tiene sus consecuencias, ¿no? De meterse al medio. No es gratuito, ¿no? Entonces, si quieres, salimos de esa carpeta para ejemplificarles. Si quieren, para no excluir, a ver, esta. ¿Qué fue? ¿Esa es la misma? Entonces, no. Ya. Perdón. Bueno, es que creo que no traigo de los otros eventos. Pero entonces revisamos la última, creo, no sé, eso sigue siendo de ese primer evento, fotografías, pero creo que no traigo de los otros dos. Regresa. Y otro regresa. Ok. Y a ver, otro regresa. Sí, 2011. Lucha sigue 2011. Fotos o eventos, si quieren. Entonces ahí, sí, si quieres esas, pues son, no solo es la lucha libre, sino las exposiciones. Ahí participaron 3 o 4 fotógrafos de medios, que eran Milenio, Metro y el Gráfico, ¿no? Entonces hicimos una exposición, quedó muy bonita, ahí en la facultad. Y además de la lucha, pero quería ver si regresas.
y vemos algo de las luchadoras. A ver. No veo las luchadoras, pero tal vez Gaceta. Sí, Gaceta. Gaceta política. Sí, ajá, sí, esas. Bueno, hay poquito, pero hay algo. Que son pues estas conferencias. Bueno, esto es lo que se volvió el segundo año, y las princesas Ufei y las luchadoras, que la dinámica era amapola, que primero daban la charla y después salían a luchar. Entonces eso se ponía muy interesante eso, ¿verdad? Y Lluvia, ¿no? La luchadora Lluvia, que ahora es también muy popular. Entonces bueno, ya al año siguiente hicimos en Exóticos, es que regresa y otra vez, y 12, ¿no? Lucha, ajá. Entonces cualquiera de esas gacetas trae fotos, son fotos, para que vean que hay. Además luego voy recopilando todo, ¿no? Hay que, oye, ¿tú sacaste fotos? ¿Me pasas conmigo? O pues, quien sea, quedarte con los contactos de los fotógrafos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no saben la foto? Solo para que haga presencia también los exóticos, ¿no? Los luchadores exóticos. O si no, pues pasamos a otra. ¿Se desapagó? Ok. Bueno, de hecho íbamos a terminar con algo de Faro Aragón, que es un cine, un antiguo cine que después se volvió un centro cultural. Ahora se llama, en la Ciudad de México, Faros, que es la Fábricas de Artes y Oficios. Entonces ahí hay uno especializado en el cine, y ahí hice un evento que fue uno de los últimos. Pero si quieres, pues vemos ya los trailers de los documentales, ¿no? Mira, está, bueno, Arena Azteca Budokán, primero, para ir en orden. No es el trailer, sino es todo el docu, pero pues al fin no lo vamos a ver completo. Este documental, que fue el primero que realicé en 2014, se llama Arena Azteca Budokán, y es sobre una pequeña arena que está en Ciudad Neza. Ciudad Neza es por mucho tiempo pues, se le consideraba un cinturón, algo así como de la ciudad, pero pues es una ciudad por sí misma, y ahora tiene mucha identidad y desarrollo. ¿Ese era que se escuchó? Entonces, bueno, eso lo realicé con una cámara mini DV, y me iba en colectivo a la arena. Entonces, no podía llevar como el gran equipo, ¿no? Cinematográfico y tal. Y con esa camarita me la aventé, así, fui varias veces durante unos 3 años. Y bueno, esos son dibujos míos, así, le llaman, como ya vimos al maestro Felipe Ehrenberg, y que le llama a ese estilo el aicebaísmo mexicano, ¿no? Entonces, pues en sí, si quieres bájale tantitito, si puedes seguir, pero un poquito bajo, para que puedas seguir con el choro. Pero, o sea, este documental, bueno, es una arena que construyó el padre de estos luchadores que ve, que son 4 luchadoras y un luchador. Y ese señor que lo construyó, el acorazado Moreno, era referee de olimpiadas. O sea, era referee profesional. Había sido luchador, pero luego se volvió referee y fue a varias olimpiadas, entre ellas a la de Tokio 64. Entonces, cuando fue a ser referee a Tokio, lo llevaron a un lugar muy famoso que se llama el Budokan Hall en Japón.
Y entonces cuando regresa este señor a su Nesa querida, pues dice, pues yo voy a hacer mi Azteca Budokan. O sea, se trae de Japón esa idea y hace en medio de la nada su arena, y con las manos de él, de sus hijos y de su esposa, la señora Esther León de Moreno. ¿Qué tal me quedaron los dibujos? Entonces, ese es el acorazado moreno. Y entonces es eso, chicos y chicas, ir a revisar esas historias de la gente. Ya no sé ni en mi tiempo había la categoría de las microhistorias, que se le llamaba a estas historias que no son de los grandes personajes históricos, pero que son historias que importan. ¿Por qué? Porque algo aportó la dinastía Moreno a Nesa, con ese lugar, para que ahora sea un centro deportivo, donde todos los días hay clases de lucha libre, todo el día, donde hay clases de box, donde hay un gimnasio, en una zona donde hay el menor número de escuelas y de opciones para formarse. Entonces, díganme si no vale la pena por lo menos interesarse un poquito en lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, los nietos, todos los que... porque esa arena a mí me llamó la atención porque estás adentro de la arena y ves una ventana y una cocina. Entonces, son las casas de los luchadores la que conforman la arena. O sea, la arena queda en medio de los edificios que son sus casas y sus ventanas de su cocina, de su cuarto, se asoman y pueden ver la lucha libre. O sea, la dinastía Moreno. Entonces, pues con este trashumentari, me llamo yo, trashumentari, lo llevo con orgullo, pues es hacer de la basura algo, con la basura haz algo. Ese es el trashumentari. Digo, ¿por qué con la basura? No es porque yo demerite mi propio trabajo, sino porque a los ojos y a los estándares de la realización cinematográfica, pues nunca debes hacer esto. O sea, yo hice algo que todo el tiempo me recomendaron no hacer. Entonces, decidí experimentar y a mi siguiente documental irme al HD, ¿no? Irme al recién, además, como creo inaugurado 4K, en ese 2016 que terminamos ese, y tiene su historia, porque ahorita se las cuento. Pero entonces este es el siguiente documental que hice, que se llama Sangre, Sudor y Llaves, Coliseo Coacalco. Y entonces es otra arena en el mismo estado de México, donde vean, en este callejón de Don Gato, ahí se hace la lucha libre, y de ahí han surgido figuras internacionales para la lucha libre mexicana y internacional. Entonces, fíjense, ahí lo hice con otro, es una correalización con otro compañero, Guinduri Arroyo, y pues es otro planteamiento. Y yo les comparto aquí que yo en ese momento no es que me hubiera tomado a mal las críticas del primer bloque con el que gané hasta un premio de guión, sino que me tomé como un reto a mí mismo, como que dije, a ver, ¿creen que no puedo hacerlo así? Y yo mismo me preguntaba, entonces pues decidí probarlo, yo mismo no lo sabía tampoco. Entonces yo experimenté hacer las cosas con un estándar de calidad audiovisual pues el más elevado y ver cómo me iba. Y lo que les quiero decir es que me ha ido mucho mejor con la Arena Azteca Budokan. Le gusta mucho más a la gente, ha ido a más festivales, me gané un premio de guión que pero pues también está muy bueno, no le quito mérito, pero yo mismo probé como realizador y eso se los comparto para que sepan que no se limiten a hacer algo como les dicen o algo solamente como ustedes creen que es. Ábranse a las posibilidades, ¿no? Fue muy buen resultado. Todavía no lo tenemos en plataforma. Arena Azteca Budokan lo pueden ver en Movie. No sé si
en la plataforma Movie, que es pues además una plataforma de cine de autor. Entonces para mí es un orgullo que esté ahí. Y ahora estamos planeando, qué fuerte que estemos viendo esto, estamos planeando ponerlo en una plataforma que se llama Retina Latina, por ahí se los recomiendo también. Pero ese señor, Marcos Contreras el Justiciero, el día de hoy, 21 de marzo del 2024, está cumpliendo hoy un año de fallecido. Hace un año falleció el Justiciero, que es el espíritu de toda esa arena, que todavía perdura la arena, que todavía perdura su espíritu, y que con orgullo les voy a decir que este documental solo se ha exhibido en esa arena. O sea, lo hemos ido a proyectar al final de las funciones de la lucha libre y la gente se queda, lo disfruta, y les confieso que yo no sabía por qué hacía todo esto. Algo había que no sabía y ahora lo sé, con las pérdidas que hemos tenido de la señora Esther Moreno, de la dinastía Moreno y del Justiciero. Y ahora me doy cuenta pues que es su memoria de ellos, no es mía, es de ellos. Y bueno, pues todo el ambiente, de lo que sucede. Yo ¿qué es lo que he tratado de hacer en estos documentales? Darles voz a ellos, darles voz al luchador, darles voz a la luchadora, al referee, al público. Yo tengo una interpretación que esa tienes tu oportunidad de expresarla en el guión, en la forma que editas, pero las voces, las vidas, las historias son de ellos. Entonces, eso es lo que me planteé. Dije, vamos a hacer un recorrido de estas llamadas arenas chicas, se les llama en la lucha libre, porque pues si dijéramos arenas grandes, pues nada más hay una, la Arena México. Bueno, hay varias, la Coliseo, y hay varias que han cerrado. Entonces, si quieres, nos vamos ya por acabar con uno de esos teasers, que es lo último que estoy realizando, el documental La Femenil, que está en postproducción ahorita, y que entonces ya es mi tercer documental sobre una arena, que en este caso está en Monterrey. Sí, vamos a ver ese sí vale la pena. Bueno, este es el teaser que uso para buscar financiamiento, recursos. Entonces ya este tercer trabajo pues ya va a llevar más postproducción, los efectos. Se compusieron 3 canciones. Esa es la primera vez que voy a tener música original para mis películas. Y ahorita se está trabajando el diseño de audio y la corrección de color. Y también en ese documental, aquí lo están viendo, pero también lleva mucho material de archivo. Entonces, no todo es HD en este documental, sería una combinación. Bueno, el Panda, que también falleció ya muy joven, pero falleció hace un año también. Entonces, bueno, es la Arena Femenil de Monterrey, sobre esta liga que se llama Lucha Libre Femenil. Y pues, a mí la verdad es que cuando llegué a ese lugar y vi y sentí la energía, les puedo decir que con todo lo que les he compartido que ya había vivido, nunca había sentido esa energía
de solo las mujeres luchando. O sea, es súper fuerte, no se siente en las otras arenas esa energía. Es una energía muy especial la que generan las mujeres, solamente ellas y con el público. Lo que generan en el público no es lo que generan los demás. Es algo que me intriga mucho y pues es lo que les puedo compartir de la trayectoria que hasta el momento llevo. Y pues adelante, ahora ustedes, no sé si haya tiempo de Sí, hay tiempo. soy muy chorero, pero ya preguntas. Muy bien, abrimos la ronda de preguntas, comentarios, críticas, todo se vale en este momento. ¿Qué opinan? Quejas, demostración de llaves. No, eso ya. Esperamos que Ahorita la no, máscara. Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Les anima a ustedes a algo? La idea es que les contagie algo. Sí, adelante, Jack. Si pudieras traer de nuevo un luchador a la vida, de cualquier época, y preguntarle algo, ¿qué sería que le preguntarías? No, pues mira, o sea, la verdad es obligado que si eso pudiera ser posible, bueno, haría una peli, ¿no? No, si eso pudiera ser posible, indudablemente yo obligadamente quisiera revivir al santo, o sea, obligadamente. Y la segunda pregunta es más difícil de contestar, la estoy pensando por todo lo que he vivido y me ha interesado ya no solo su obra, sino su vida. Había muchas cosas que preguntarle a don Rodolfo, ¿no? Porque hay muchas intrigas hoy en día, ¿no? También de su vida. Es muy buena, fíjate que es muy buena tu pregunta, porque tengo muy claro a quién reviviría, pero no tengo muy claro qué le preguntaría. Pero mira, ¿sabes qué? Sí, yo creo que si tuviera esa oportunidad le preguntaría si él fue feliz en su vida, si él evaluaría que todo eso que hizo le dio felicidad o no. Eso le preguntaría. Eso me ha intrigado porque he conocido a sus hijos, a su familia, he conocido las peleas de su familia y lo he logrado ahora admirar no como un personaje, un luchador, sino como un hombre. Entonces, por eso me gustaría preguntarle eso. Estuvo bueno. A ver, no se queden callados, si traen metralla. A ver, por ahí pásenme. Hola, soy Nasa del sexto semestre de Multi. Muchas gracias por estar aquí y muchas felicidades por todo el trabajo que ha realizado. Mi pregunta va sobre su máscara. Para usted, ¿qué significado tiene la máscara que está portando el día de hoy? Puedo ver ahí un rollo de cine, pero ¿en qué se basó para pues ponerle esta simbología? ¿Qué representa para usted portarla? Claro. Muchas gracias. A ver, sí, bueno, ¿qué significa para mí? Significa estar más armado, sentirme más fuerte, sentirme más seguro, divertirme. Eso significa portarla. Y luego, ¿cómo nació? Por esa necesidad. Porque veía yo que, bueno, empezó como un seudónimo en la revista Box y Lucha. Empecé a firmar como de Killer Phil, el crítico enmascarado, pero antes de tener imagen, era un seudónimo. Entonces la gente empezó a escribir cartas, todavía no había, ya había mails, pero la gente empezaba, mandaba cartas, y muchas me las pasaban y decía, la gente decía que quién era de Killer Phil, que cómo era, que si era un viejito porque sabía mucho de cine antiguo, no sé qué.
Entonces a mí me empezó a intrigar que la gente se preguntara, porque según yo pues, lo importante era leer y ya, ¿no? Entonces no, pues, la gente le importaba quién estaba escribiendo. Entonces pues ya decidí hacer una máscara y que esa máscara tuviera que ver algo con el cine. Entonces esa para mí pues que vengo de toda esa era del cine análogo, pues le tengo un gran valor todavía a esos formatos. Y yo cuando organizaba el Cine Club en la UNAM, algunas películas que pasábamos eran en carretes, entonces teníamos que ir al centro de la ciudad por carretes, llevarlos cargando en el metro hasta CEU, o sea, como una cruz, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues esto me marca, a mí me marca cargar las películas. Y ya estaba el cine digital y ya empezaba a observar que las nuevas generaciones estaban perdiendo de vista el carrete. Mucha gente se pregunta, ¿qué diablos es eso? Es un carrete. ¿Y qué es un carrete? Entonces, bueno, pues es donde la película se ponía para que girara y proyectarla, ¿no? Y esta figurita era en la Gaceta UNAM, en una sección cine. Y entonces le ponían este carretito, se lo ponían ahí, además así todo pixeleado, así horrible. Y de ahí lo agarré, de ahí, dije, a ver, se lo di a un fabricante de máscaras, que solo la primera máscara me la hizo él, la que vieron en las fotos toda negra, era un periodista y que también hacía máscaras y falleció en la pandemia. Cuánta baja, ¿no? Se le conocía como el testigo y era muy respetado como su clavadez. La lucha libre era como una religión para él, por lo que no nos llevábamos muy bien y después ya cambié yo de mascarero, le llamamos, pero él hizo el diseño, a él se lo encargué y la primera máscara, y ya después ahora me las hace un mascarero que es muy famoso, inclusive hay museos en el mundo que tienen piezas, ¿no? Y se llama Arturo Bucio. Entonces él ahora me hace mis máscaras y es eso, ese es el killer film ahora, el crítico enmascarado con la máscara del cine. Entonces, Es como anécdota. Sí, Hola, buenas tardes. Soy la maestra del taller de escultura y como a modo de anécdota, una vez estuve en la Cineteca Nacional y me tocó ver precisamente la película del Hijo del Santo. Y hablando a modo de chisme, como comentas tú, creo que una de pues en la época de su vida, de él, que fue difícil una etapa, fue cuando su esposa precisamente revela su identidad, ¿no? O sea, las fotografías, a modo de divorcio, a modo de todo esto, pues es como esta doble identidad del luchador y de esta parte social, que como sociedad funcionamos y que tienes que llevar esta máscara también como para dar ese tipo de valor para enfrentarte a los demás. También esa película habla como su papá pues fue una leyenda y cómo él retoma y da una segunda oleada de la lucha libre en Japón, en Europa, o sea, en Alemania tienen muy esta cultura general o colectiva de México. A modo de propaganda también que nos afectó la pandemia, con Ricardo hicimos el proyecto de Cine Club, que empezamos precisamente con un ciclo de lucha libre, que tuvimos invitados, proyectábamos las películas y al final Ricardo con sus contactos, pues ya teníamos esta entrevista, llegó la pandemia y pues lo tuvimos que suspender, pero precisamente eso del Cine Club, o de formar un grupo, pues nos ayuda a enriquecer, ¿no? Porque ya la gente empezó a decir, no, yo para la siguiente quiero proyectar esta película y a mí me late esto, y no necesariamente en este caso se presta la lucha libre, pero pues se abre para otro tipo de géneros, así que es enriquecedor tener esta parte de proyectar películas, pues ya sea ahorita con las plataformas, eso está más fácil
le han comentado a Ricardo de que les gusta más el cómic o los cortometrajes, cosas así que también ustedes sean de su interés, también estaría padre que lo consideraran en cuenta de promoverlo aquí en la universidad, no necesariamente, como dicen, los temas de lucha libre, pero ya que está aquí, pues muchas gracias y bienvenido aquí a los ceviches. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es eso, fíjese qué afortunada fue usted porque esa película la ha visto muy poquita gente, aunque estuvo en cines y todo, pero el cine mexicano y el documental pues la tiene difícil ya en el cine comercial. Entonces sí, y no está en redes ni nada, ni en plataformas. Y sí, se refería al Hijo del Santo con esa cuestión. Entonces sí, efectivamente, pues parecen como casos particulares y personales, pero al tratarse de figuras públicas se potencializan esos conflictos, voy a decir, y se vuelven simbólicos para toda la sociedad. Entonces, por eso es importante. También ahí tenemos a nuestro compañero David Flores Magón, que es Guzmán, que es nieto de los Flores Magón y del Santo, vaya combinación. Pero bueno, me acuerdo porque justo, bueno, ahí sigue el interés de la propia familia por seguir construyendo y aportando pues productos culturales sobre la vida del santo, ¿no? Entonces ahí David está preparando también una sorpresa que yo creo que va a ser un honor en un tiempo, pues poder hablar también de ese trabajo desde ese punto de vista de un nieto que estudió historia y que entonces tiene ya no solo el interés sino la preparación para contar las cosas. Y ahora vamos a ver, porque yo siempre he sido, hay una frase, no me acuerdo bien cómo es, pero sí tiene toda la razón, que es algo así como que los peores para contar la historia de alguien, de un personaje histórico, pues es la familia, su familia. Entonces, pero no es que no se pueda. Entonces, por eso es importante que todas las partes, los investigadores y las familias, pues, demos nuestros puntos de vista, y eso es lo que se contrapone para llegar a qué, le digo yo, no a la verdad, sino a la búsqueda de la verdad. Lo importante para mí es la búsqueda de la verdad, porque la verdad no sé cuál es, y no sé si algún día voy a saber cuál es la verdad, pero sí sé cuál es la búsqueda de la verdad. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Pues muchas gracias, hombre. Pues, sí, creo que están cansados de este tipo de vacaciones. Pero bueno, nada más para cerrar esta actividad de manera formal, voy a dar lectura a la constancia que se le entrega a Pilarfín por Leonardo Jiménez. Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán del Campo, a través de la licenciatura en Estudios Multiculturales, otorga la presente constancia por su participación con la charla A Luchar, Cine Guerrilla Documental de Lucha Libre, el día 21 de marzo de 2024 en Cerrillo, Michoacán. Un aplauso para nuestro invitado. Y le vamos a hacer entrega de un pequeño presente que también le hace la universidad. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ricardo, y también quiero dedicarle este reconocimiento el día de hoy a Marcos Contreras, el justiciero, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, buenas tardes y nos vemos en la siguiente sesión de